Buenos días. Yo me sumo al agradecimiento que empieza la primera mesa, o que comentaban también algunos de mis maestros, ¿no? De estar aquí en la Complutense siempre es un placer. Agradecer a los que han organizado esto, a ti, José Alberto y Estela, por permitirme también estar aquí, ¿no? Y sobre todo a ti, Jorge, que, por ser ese motor, ¿no? Y pensador que nos va a permitir debatir y pensar estas aportaciones, ¿no? Esto que planteaba sobre estas piezas conceptuales, como son el psicoanálisis, la política y la filosofía. Antes de empezar, que voy a decir una cosa muy breve, me han pedido que comente que se ha creado un hashtag que es #Lacan emancipa, por los que lo quieran seguir, y la intención es que ahí se pueda, colgar todo lo que quieran y poder también intentar darle la mayor difusión, ¿no? Al evento. Es así, #Lacan emancipa, ¿no? En Facebook, no solo en Twitter. Ah, vale, en todo, vale, en Facebook y en Twitter. Brevemente yo quería también empezar contándole un poco mi experiencia, ¿no? Porque creo que cuando uno empieza a estudiar psicología, o por lo menos a mí me pasó, me topé con maestros en Latinoamérica, en Venezuela en particular, y luego aquí en esta casa, en la Complutense, que hablaban, ¿no? De enigmas, conceptos que a mí me despertaron una gran curiosidad, ¿no? Específicamente del psicoanálisis y del psicoanálisis lacaniano, ¿no? Casi podría decir que era como un nuevo idioma, ¿no? Un advenimiento de un nuevo idioma donde cuando tú entras empiezas a escuchar cosas como objeto A, sujeto dividido, castración, pulsión de muerte, goce, la mujer no existe, no hay relación sexual. Y claro, creo que en ese momento, voy a nombrar dos, por supuesto existirán muchas posibilidades, creo que tienes como dos posibilidades, por lo menos para mí era decir, me voy de aquí, ¿no? Qué raro esto, y cerrar la puerta y ya está. O, cosa que no me pasó, que algo de estos significantes se toquen, ¿no? Toquen algo de tu ser, de tu subjetividad, y al final se convierta en algo como una pieza casi fundamental de tu vida, casi un deseo decidido, ¿no? Y allí se pone en marcha, te conviertes, por ejemplo en mi caso, en una apasionada del psicoanálisis y una psicoanalista. Pero claro, si a esto le sumamos que llegas a una conferencia donde las cascadas de palabras remiten a hegemonía, las nuevas subjetividades de lo político, populismo, lo empiezas a escuchar ya no de una forma peyorativa, sino desde otro lugar, la diferencia ontológica de Heidegger o la diferencia absoluta en Lacan. Créanme que yo pensé, dije, no lo puedo creer, pero no estoy entendiendo nada, ¿no? Decía, no me pasó una sola vez, una segunda vez, pero también allí me ocurrió lo mismo. En vez de salir corriendo y decir, qué rollo, además de psicoanalistas lacanianas, filósofos, políticos, no, dije, pues hay algo de esto que me atrapó también, y un deseo de saber y un deseo de poder capturar algo de esto que se me escapaba, ¿no? En un primer momento, y creo que incluso ahora hay muchas cosas que afortunadamente se me siguen escapando. Y así conocí la obra de Jorge. Desde entonces voy dando vueltas y parafraseando un poco las palabras de Jorge en su libro de conjeturas sobre una izquierda lacaniana, lo voy a leer tal cual, y que un poco además nos los hacías un poco en tu presentación, Jorge, marcabas también esta apertura, ¿no? Decías estas piezas conceptuales que no encajan y que nunca encajarán, ¿no? No hay una izquierda lacaniana donde los dos términos de la fórmula puedan sumarse. No existe un lugar teórico que pueda componer una totalidad coherente entre el psicoanálisis de Lacan y un pensamiento de la política en su evocación emancipatoria. Pero claro, aún admitiendo esta brecha, aún admitiendo esta imposibilidad de construir una teoría total, ¿no? Con mayúscula, estamos hoy aquí. Porque existe la posibilidad de generar preguntas cruciales que nos permitan pensar, debatir desde lugares a lo mejor menos tontos, advertidos de esta dificultad, de dicha brecha, de dicha imposibilidad, tanto por supuesto en el campo del psicoanálisis, vamos a llamarlo en el siglo XXI, el psicoanálisis hoy, como del lado de la política y de la reinvención, ¿no? de esta experiencia subjetiva en la política. Por supuesto no es tarea fácil, pero hoy estamos aquí y tenemos además un largo día
hoy y mañana para poder pensar desde este punto. Sin más, le voy a dar la palabra a mi amigo y colega José Enrique Esma López. Pepe. Pepe es psicólogo social, profesor contratado, doctor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha en Talavera de la Reina, España. Aquí. Sí, aquí me lo he puesto, pero como es un coloquio internacional es importante que donde nos vean sepan que existe Talavera de la Reina y que existe España. Exactamente. Investiga sobre las transformaciones contemporáneas de la subjetividad y lo político. Él, cuando nos envió, que pedimos un poco como que quieren que nos cuente, él ponía que tratando, ¿no? Que investiga tratando de anudar. Yo les aseguro que lo logra, que anuda ciencias sociales, filosofía y psicoanálisis. Ha militado en diferentes iniciativas políticas desde los primeros años de los 90 y también actualmente en Podemos. Ha titulado su presentación Una izquierda lacaniana, mantener abierta la hipótesis emancipatoria. Sin más, le doy la palabra a Pepe. Muchas gracias. A ver, ¿se oye? Sí. Bueno, es un gusto y un placer estar aquí. Quería agradecer primero a los organizadores por haberme invitado, a ti, a José Alberto, a Estela y por supuesto también agradecerle a Jorge pues, tantas cosas con las que me siento en deuda. Básicamente al escucharte ahora me he dado cuenta de que lo que voy a hacer de manera sintética, voy a intentar lógicamente hacerlo de manera breve, es explicar qué sentido tiene para mí el hashtag, el de Lacan emancipa, que si se puede decir algo a partir de Lacan emancipa, a partir de dos ideas para mí claves y dos ideas básicas que creo que van un poco en contra de los lugares comunes sobre las relaciones entre el psicoanálisis y política. La primera idea es que en contra quizás de lo que se dice habitualmente, creo que lo político no es algo extraño para el psicoanálisis en ninguna medida, es exactamente lo contrario. Creo que está precisamente en el corazón de la teoría y de la práctica, hablaré de esto también, de la práctica clínica del psicoanálisis. Creo que lo político es constitutivo del psicoanálisis. ¿En qué sentido? En un primer sentido vamos a decir ontológico, en el que tanto para Freud como para Lacan, ellos lo insistieron de muy diferentes maneras, como en el corazón del humano no hay fundamento, sustancia positiva, principio, destino biológico, histórico o divino de ningún tipo. Esto abre en la existencia humana una suerte de imposibilidad, de inconsistencia que nunca puede ser cancelada. Esta dimensión de inconsistencia creo que es precisamente de lo humano, tanto vamos a decir en los sujetos como en los procesos sociales, es precisamente a lo que se refieren los teóricos de la política, los filósofos o los pensadores sobre la política, como lo político. Hay algo en el corazón de la existencia humana que no puede ser definitivamente gobernado, que no puede ser definitivamente ordenado y que es precisamente el motor, lo que moviliza nuestro deseo, nuestros deseos, nuestro deseo y nuestras prácticas, lo que podemos llamar de otra manera también, nuestras prácticas sociales y nuestras prácticas políticas. Entonces, mantener, esta va a ser la primera tesis que voy a tratar de defender y desarrollar, mantener abierto lo político creo que es llevarnos al precipicio de esa inconsistencia a partir del cual, como dice Jorge, adviene el sujeto en el momento. Entonces, ese precipicio que nos plantea hacia el salto de la decisión, el salto de la responsabilización, de la responsabilidad, el salto de tomar postura, básicamente el salto que es constitutivo de la propia emergencia de un sujeto, que se confronta con ese vacío y tenemos a decir que hacer algo. Hay sujeto si precisamente hay algo que es capaz de advenir frente a esa inconsistencia y ese vacío. Esta cuestión creo que podría ser perfectamente, si estuviéramos en un seminario o en un encuentro específico de psicoanalistas, creo que podría sonar perfectamente bien y encajar perfectamente bien con las ideas que se trabajan y se ponen en la práctica desde el psicoanálisis, pero si estuviéramos en un espacio en el que hubiera un desconocimiento absoluto
psicoanálisis, pero un conocimiento y un pensamiento como con la política, creo que podría encajar perfectamente también. Esta es la dimensión que estos teóricos, repito, llaman la dimensión de lo político. Y creo que precisamente Lacan, en su práctica clínica, no solamente en sus desarrollos teóricos, aportó en relación a la ética y en relación a la política precisamente una dimensión de politización. Es decir, la ética desde Lacan o con Lacan, no solamente con él, pero a partir de Lacan, no puede pensarse como la expresión de algún tipo de fundamento previo, como el desarrollo de algún tipo de programa o de garantía que viene de fuera, sino como precisamente algo que se constituye sin garantía y sin fundamento a partir de un no saber, de una confrontación con esta inconsistencia con lo político que estoy hablando. En ese sentido, podríamos decir que la ética para Lacan tiene que pasar por esta operación de politización. No hay ética, por lo tanto, sin lo que he comentado antes, sin una obligación del sujeto a confrontarse con una pregunta ética para la que no tiene una garantía y tiene que pasar por un momento de responsabilización. Podemos llamar a este gesto, que es totalmente coextensivo al gesto de la subjetivación, al advenimiento del sujeto, podemos llamar a este gesto como politización. Bueno, pues a partir de esta idea creo que la izquierda lacaniana supone básicamente y de manera muy sintética tres operaciones, aporta tres operaciones al campo de la política y tienen que ver precisamente con esta dimensión de lo político y con esta práctica de politización. La primera es una politización de la ontología. Vamos a decir, todo el campo de preocupaciones en la teoría sobre la pasta, según la cual estamos hechos, a partir del ser, por simplificar la cuestión, ¿no? En el pensamiento de los años 70, de los años 80, se empieza a escuchar, pondré solamente una referencia, la referencia de Donna Haraway, una bióloga, una pensadora feminista, que dice, por ejemplo, que la ontología es política. Ya no es una cuestión que debemos dejar solamente a los filósofos, sino que nuestras propias concepciones sobre lo que es el ser tienen implicaciones políticas. Ella presenta, por ejemplo, una concepción del ser humano como un cíborg en la que se articula lo biológico con lo artificial, con lo tecnológico. Bueno, y esa concepción ontológica tiene implicaciones políticas. Creo que el paso de la izquierda lacaniana en cuanto a politización de la ontología va más allá de esto. No se trata de decir únicamente que nuestras formas de entender el ser tienen consecuencias políticas, sino que nuestras formas de entender el ser están atravesadas precisamente por esta imposibilidad. Algo, cuando nos planteamos esta cuestión, nos damos cuenta de esta dimensión de inconsistencia y de imposibilidad. Es lo que refleja muy bien Jorge cuando habla, por ejemplo, de la imposibilidad de que el capitalismo y todas sus prácticas de producción de subjetividad puedan suponer un crimen perfecto. No pueden suponer un crimen perfecto precisamente porque en la dimensión más constitutiva de lo que somos hay un punto de imposibilidad que hace que todos nuestros condicionamientos estructurales, sociales, biológicos no permitan definir completamente las prácticas del sujeto, porque hay esta dimensión de lo político, de inconsistencia que está borboteando ahí continuamente. Sea lo que sea entonces la política emancipatoria, no podrá ser, a partir de esta concepción, de esta politización de la ontología, una cancelación de la imposibilidad. Una cancelación, por ejemplo, en la forma de una sociedad completamente armoniosa, como Jorge nos ha repetido también muchas veces. La segunda aportación clave desde mi punto de vista de la izquierda lacaniana es precisamente también, en relación a la politización de la subjetividad. Y nuevamente creo que es un paso sobre la idea que empieza a ponerse en circulación en los años 60 desde ámbitos contraculturales y especialmente del feminismo, de lo personal es político. Hay una discusión
sobre lo político, que dice: no podemos dejar la política únicamente en el espacio de la transformación de las estructuras, de las condiciones materiales, de la economía. Nuestra vida cotidiana y nuestra vida personal está implicada también. Creo que esto es perfectamente compatible y es clave también con la izquierda lacaniana, pero no es para mí la aportación clave en relación a la cuestión de la subjetividad. Creo que lo que hace la izquierda lacaniana no es solamente reconocer que lo personal es político y cuestionar esa forma de entender lo político y la política, sino introducir también en la propia subjetividad esta dimensión de imposibilidad de lo político, como vengo repitiendo, que nos permite afirmar y problematizar la propia noción de lo personal, la propia noción de lo subjetivo. Lo subjetivo, lo personal, no es algo en lo que podamos encontrar, vamos a decir, un lugar de tranquilidad, algún tipo de garantía, alguna fuerza, potencia a expresar y a liberarse frente a las condiciones sociales a las que nos tenemos que enfrentar, sino lo subjetivo es también un campo de conflicto, un campo en discusión y un campo de inconsistencia. Podríamos pensar también en relación al feminismo como, por más que debamos tratar de transformar todas las relaciones sociales en las que hay una desigualdad de género, finalmente no terminaríamos de cancelar esta dimensión de imposibilidad y de lo político que está también nuevamente borboteando en la subjetividad. Por lo tanto, la política emancipatoria no puede suponer tampoco simplemente la desaparición de las condiciones opresoras que están en la estructura. No puede suponer la emancipación, repito, la liberación de algún tipo de potencia subjetiva, de naturaleza subjetiva que está oprimida y que se va a poder expresar cuando esas condiciones sociales desaparezcan, precisamente porque hay algo ya conflictivo que está borboteando en la propia constitución de la subjetividad, como he comentado. Y por último, y este punto es el que me va a llevar a terminar dando algunas claves en relación a la emancipación y hablando un poco del hashtag LACAN emancipa. Creo que la izquierda lacaniana aporta también, y aquí hay una paradoja que creo que puede ser productiva e interesante, una politización de la política, en un tiempo en el que la propia política se utiliza como práctica precisamente para cancelar esta dimensión de lo político de la que estoy hablando. Básicamente, y esto también es una síntesis quizás un poco burda, en dos sentidos. Evitando y poniéndonos en precaución sobre una suerte de tecnificación, tecnocratización de la política. Simplemente la política sería algo que está dedicado a organizar la vida en común, que debe estar en manos de expertos y que puede afrontarse esta vida en común a partir del desarrollo de un saber experto. La izquierda lacaniana nos permitiría decir, ojo con sacar lo político de esta manera de la política. Y también, y yo creo que lo que está ocurriendo en España y en Cataluña puede ser un ejemplo, en esta suerte de externalización de esta dimensión de inconsistencia constitutiva únicamente en un enemigo exterior que no tiene nada que ver con mi propia inconsistencia, y por lo tanto nos lleva a una política en la que la relación con eso otro ajeno que está en nosotros, esta inconsistencia, esta dimensión de lo político, pasa únicamente por el exterminio, la exclusión o la segregación del otro. Sería otra forma de negación, en nombre de la política, de negación de lo político. Creo que con el psicoanálisis, con Lacan, y a partir de este hilo que ha retomado mi modo de ver bien la izquierda lacaniana, podemos pensar nuevos modos o algunos modos de enfrentarnos con el viejo problema de la emancipación de otra manera, a partir de esta politización de la política, básicamente a partir de 3 puntos. El primero tendría que ver con una suerte de diagnóstico de lo que está pasando en nuestro tiempo,
en relación a las relaciones de dominación y de opresión. Con Lacan aprendimos a partir de su teorización del discurso capitalista que el amo que nos domina en nuestro tiempo no es tanto una instancia de poder allá afuera, ¿no? Como algo que está absolutamente imbricado con nuestra subjetividad y algo que funciona no totalizando, vamos a decir, el control y el gobierno sobre la vida desde fuera, sino totalizando la propia imposibilidad del sujeto de hacer algo, es decir, totalizando su impotencia, generando la idea de que no hay nada posible que pueda cambiar radicalmente la situación. Simplemente, dentro del discurso capitalista y dentro de la lógica de funcionamiento neoliberal de nuestro tiempo, tenemos una amplísima posibilidad de elegir libremente un montón de cosas, pero ninguna cosa que radicalmente pueda cambiar la situación. Es una manera un poco simplificada de contarlo, pero me gusta esta manera de abordar esta cuestión que utiliza el filósofo Slavoj Žižek, haciendo una comparación entre el viejo padre autoritario moderno con el padre posmoderno. El viejo padre autoritario moderno le decía al niño: este fin de semana, el domingo, tenemos que ir a ver a la abuela y te puede gustar o no te puede gustar, pero vamos a ir a ver a la abuela. El padre posmoderno contemporáneo le dice al niño: este fin de semana queremos ir a ver a la abuela, puedes venir si tú quieres, a nosotros nos gustaría mucho que vinieras, a la abuela también, y bueno, está en tu mano elegir libremente si quieres venir a la abuela o no, si quieres venir a ver a la abuela o no. Esta forma de funcionamiento es más eficaz que la del padre moderno, pero además tiene el punto de eficacia está precisamente en que no le permite finalmente al sujeto tener un espacio de diferenciación, de oposición, de extracción, de sustracción en relación al poder. Porque es tu propio deseo, el que se ha convertido ya en el motor que te impulsa a hacer aquello a lo que finalmente estabas obligado. Es un poco lo que ocurre en estos programas de tipo Operación Triunfo, en la que los coaches, entrenadores y profesores les dicen a los cantantes: no estás cantando, no te veo, no estás cantando bien, sé tú mismo, saca lo que llevas dentro. Y no sé si habéis visto, yo recuerdo las primeras ediciones, cómo veíamos los vídeos del principio, cómo llegan los cantantes y tienen estilos muy diferentes de cantar, unos rompen la voz, otros no, otros modulan, otros aflamencados. Cuando terminan el programa, siendo ellos mismos y habiendo sacado lo que llevaban dentro, todos cantan absolutamente igual, todos cantan de la misma manera. Yo me quedé en Bustamante, Bisbal, tal. No se puede distinguir uno de otros. Terminan cantando todos libremente de la misma manera. Creo que esta es una forma de funcionamiento de las relaciones de poder en nuestra lógica liberal, en la que más que una totalización de la vieja forma del totalitarismo, lo que hay es una totalización de la imposibilidad de cambiar las cosas. Una totalización, podríamos decir en términos lacanianos, una totalización de la impotencia. Cuando Lacan, recordáis, hablaba frente a una situación de neurosis, la práctica clínica nos tiene que llevar a pasar de la impotencia a la imposibilidad, es decir, a reconocer algo de esta dimensión de imposibilidad que va a traer el advenimiento del sujeto. Bueno, me dejo algunas cosas en el tintero. Creo que también la lógica de este encuentro lo que propone más bien es a sugerir algunas ideas que quizás merecerían más desarrollo, pero termino diciendo casi tres a modo de sentencia qué podemos sacar de esta politización de la ontología, de la subjetividad y de la política para pensar la política emancipatoria hoy. La política emancipatoria, que es precisamente eso que nuestro orden neoliberal declara como imposible a partir de esa totalización de la impotencia. No hay nada que se pueda hacer para cambiar las cosas. Yo creo, la primera idea y la más general sería una síntesis de lo anterior. Podríamos sostener a partir del psicoanálisis y a partir de la izquierda lacaniana
que efectivamente sí podemos mantener abierta y viva una hipótesis emancipatoria, que no puede ser la cancelación de la imposibilidad, que no puede ser una liberación de la subjetividad, y haría, haciendo un juego con alguno de los títulos de precisamente un libro de Sergio y de Jorge, Sergio Larrier y Jorge Alemán, con los dos puntos, ¿no? No hay hipótesis emancipatoria, no hay cancelación de la imposibilidad, no hay liberación de la subjetividad, dos puntos, hay sujeto. Hay sujeto que tiene que advenir y que tiene que poder hacer algo con eso, como precisamente ocurre en la clínica también, ¿no? Se habla de las malas noticias, en otras mesas se hablará de las malas noticias. Efectivamente hay malas noticias en relación a los ideales, la posibilidad de los totalitarismos en la política, pero el psicoanálisis tiene confianza y mantiene una hipótesis emancipatoria en la práctica de clínica, haciendo posible y haciendo pensable que el sujeto no está absolutamente destinado a responder de manera automática a sus condicionantes. Hay la posibilidad de que las cosas puedan ser de otra manera, aunque pueda ser un mero desplazamiento que puede traer alguna novedad y no sea una revolución absoluta. Pero la práctica clínica del psicoanálisis sí mantiene esta hipótesis emancipatoria, aunque sea de la forma uno por uno, ¿no? La segunda idea sería que la manera de síntesis de declaración, que la hipótesis emancipatoria no es un programa, es una causa, algo que moviliza al sujeto. Conocéis cómo Lacan teoriza la pulsión y el deseo, no pensando tanto en la realización de un objeto, sino en cómo el sujeto se confronta con una causa que lo moviliza, una especie de pregunta, de enigma, de enunciado para el que no hay una enunciación garantizada y tienes que precisamente constituirlo, y ese es el propio proceso de construcción del sujeto. Creo que esto ocurre en la política. Y la tercera idea sería que la hipótesis emancipatoria no es un milagro, no es una ruptura total que venga de otro sitio, de un exterior, porque rompemos con todas las construcciones, sino que tiene que ver con un proceso inmanente de desplazamiento de un escenario. Está bien imbrincado en lo que hay, pero un desplazamiento que sí es capaz de portar una novedad, de traer algo nuevo, como nuevamente creo que ocurre también en la práctica clínica. He tenido que sintetizar y acortar un poco, pero lo dejaría aquí. Gracias.